Buenas tardes, mi nombre es Carrington Salas y en esta ocasión hemos realizado un trabajo grupal referido al pluralismo jurídico desarrollado por Pablo y Anelo. El pluralismo jurídico es el concepto clave de la visión postmoderna del derecho. El estudio del pluralismo jurídico implica un amplio rango de propuestas que abarca desde las interrelaciones entre sistemas jurídicos de tradición occidental y órdenes normativos indígenas hasta el estudio de diferentes subsistemas jurídicos existentes en los países industriales. Ambos conllevan a una definición propia del fenómeno del derecho plural. En la actualidad, algunos juristas han entendido que el concepto de pluralismo jurídico es fundamental para la construcción de una teoría del derecho postmoderna y global. Como parte de la historia, podemos decir que el pluralismo jurídico surgió como una expresión de resistencia a la posición dominante durante las décadas de los 50, 60 y 70. ¿Qué se necesitaba? Se necesitaba una teoría que mostrara la insuficiencia de las categorías contractualistas clásicas para permitir la inclusión de diferentes realidades culturales con sus propias nociones de normatividad. Dentro de los antecedentes, podemos encontrar en las primeras explicaciones del derecho como fenómeno social. Para Sir Henry Maine es considerado como uno de los pioneros en estudiar la evolución de las sociedades primitivas. Después, para Durkheim, él estructura su explicación del derecho como un fenómeno de solidaridad mecánica y orgánica. Luego tenemos a Radcliffe Brown, que él entiende que las normas dependerán de la estructura social. Para Pritchard, él desarrolla la idea de la selección situacional, es decir, según la cual, donde los protagonistas se encuentran en una situación de conflicto, seleccionaban dentro de un menú de opciones normativas aquellas que mejor se adecuaran a sus objetivos para resolver un conflicto. Malinowski define el derecho asociado a la idea de un control social. Sostiene que el derecho debe definirse por su función y no por su forma. Eugene Eldridge indica que lo que se entiende por derecho se encuentra vivo a la cotidianidad de una sociedad. Respecto a la evolución del pluralismo jurídico, podemos decir que los teóricos del derecho necesitaron conceptualizar estructuras normativas que muchas veces no encuadraban dentro de la estructura propia de los estados occidentales en términos propios, independientemente de la antropología, que permitieran capturar los problemas de la existencia de otras formas de derecho. A partir de los años 60, floreció la tendencia de analizar el derecho desde una perspectiva diferente a la denominada centralismo jurídico. Las causas que estuvieron asociadas con el proceso de descolonización, África y Asia. Aparte, el interés por parte de los juristas en el estudio del derecho de dichos pueblos. Luego de ello, a partir de los años 70, se iniciaron nuevos estudios que aplicaron la idea de órdenes jurídicos múltiples a sociedades no colonizadas. ¿Esto a qué se debió? Se dio debido al retorno de los antropólogos a las aulas, ya que durante las décadas anteriores se encontraban haciendo trabajo de campo. ¿Ello qué permitió? Relacionar la existencia de distintos niveles normativos que coexisten en una sociedad, que si bien están interconectados, poseen algún tipo de independencia. Sus dificultades se debían a que las formas de órdenes normativos no estatales resultaban ser más difíciles de detectar. Ahora le doy el paso a Dorita Torres Sánchez, quien nos hablará sobre la contribución en la conceptualización del pluralismo jurídico. Vamos a empezar con las contribuciones de distintos autores que definen el pluralismo jurídico. Desde las perspectivas antropológicas, uno de los conceptos más acabados fue desarrollado por el autor Leopold Pospisil. Él dice que cada sociedad se articula en subgrupos. Se entiende por subgrupos que son diferentes unidades que pertenecen a una sociedad homogénea y tienen características estamentarias. Ellos responden a ciertas reglas y procedimientos similares. Cada subgrupo tiene su propio sistema legal, de tal manera que no hay sociedad que tenga un único sistema legal, sino más bien tantos subsistemas como subgrupos existen. Hockey afirma que el pluralismo jurídico puede entenderse como resultado de la transferencia de sistemas legales a entornos culturales diferentes. Se diferencian por regímenes normativos y tienen relación en regímenes paralelos y el sistema central. Por otro lado, John Griffiths realiza dos conceptos.
Primero, el de las ciencias sociales, que refiere a la situación de una determinada sociedad resultante de una existencia de órdenes jurídicos que no pertenecen a un mismo sistema dentro de un grupo social. Segundo, la proposición jurídica, que es la existencia de órdenes jurídicos que se generan a partir del proceso de colonización por parte de los países. Quiero mencionar que existen dos tipos de pluralismo jurídico, el fuerte y el débil. El primero refleja el verdadero estado de los hechos en una sociedad, es decir, un estado empírico de derecho en una sociedad. El segundo, que es el débil, está asociada a sociedades colonizadas en las cuales el orden legal reconoce la existencia de costumbres jurídicas anteriores. Otra mención central del pluralismo jurídico lo hace el autor Jacques van der Linden, que él propone tres aspectos fundamentales. Uno, el cuestionamiento existente del derecho como fenómeno legislativo cuyo resultado es la norma. Dos, la idea de que todo ordenamiento jurídico tiene vocación totalitaria, y esto lo diferencia de otros mecanismos reguladores. Y tres, toda sociedad practica una multiplicidad de sistemas jurídicos. Un concepto más moderno lo hace Sousa Santos, que reconoce que los sistemas interactúan entre sí, especialmente el derecho estatal. Este interactúa en cada uno de los otros niveles. Niveles que resumen leyes que permiten solucionar las disputas del ámbito del hogar. Estas leyes son la ley de producción, de intercambios, ley de la comunidad, ley territorial y la ley sistemática. Por último, está el autor Masjid Chiba. Define que el pluralismo es la existencia de estructuras de diferentes sistemas legales ante el postulado de una cultura legal. A partir de este concepto, él divide el pluralismo jurídico en dos niveles, el nivel interno y el nivel externo. El nivel interno es la jerarquización de normas donde se permite la incorporación y articulación de sistemas legales, mientras que el nivel externo tiene mucha influencia del sistema transnacional. Ahora quiero dar pase a mi compañero Antonio Emilio Illescas Rodríguez para que continúe con el pluralismo jurídico y la teoría de sistemas. El pluralismo jurídico y la teoría de sistemas. Esta propuesta parte de la idea que las sociedades están constituidas por relaciones de comunicación y que los esfuerzos para comprender el derecho son realizados dentro de una sociedad, por lo tanto la comprensión del derecho está atado a la comunicación y como consecuencia al lenguaje. Para entender este código binario y a partir de allí la idea de sistemas plurales de normas hay que poder explicar el sistema legal como autopoiesis. Esta explicación utiliza herramientas del denominado giro lingüístico, apartándose de la sociología del derecho positivista. El derecho entendido como sistema autopoiético pretende mostrar que el sistema legal es autorreferenciado. Ello implica que el sistema produce y reproduce sus propios elementos a través de la interacción de los mismos. En un sistema jurídico, un sistema autorreferenciado conlleva una relación circular entre las decisiones legales y normas. A partir de allí, la acción de los operadores jurídicos en un sistema, en un momento determinado, conlleva el desarrollo de determinadas estructuras jurídicas. La adaptación de la norma a un subgrupo de normas dentro de un sistema legal implica adaptar el elemento mutante para que los operadores jurídicos lo adopten de forma tal que generen la transición de una estrategia estable de un equilibrio original a una nueva. En un sistema autorreferenciado con potencialidad de conflictos por la existencia de subsistemas, los jueces tendrán un papel preponderante ya que deberán elaborar un proceso de adaptación de la norma al sistema institucional. En tanto son quienes realizan la ponderación de la aplicación de las normas, haciendo méritos de los intereses en conflicto. Una propuesta de este estilo se debe proponer la manera de articular los elementos del no derecho con el derecho estatal. Con este objetivo, Teubner propone la noción de la reentrada del sistema. Esta noción busca solucionar posiciones dialécticas de derecho estatal y derecho no estatal. La idea consiste en capturar la representación de la dicotomía volviendo a la parte del sistema. Límites y críticas al pluralismo jurídico. Pareciera razonable aquella afirmación que sostiene que una buena teoría del derecho es aquella que explica qué es el derecho. De allí que para evaluar las pretensiones del pluralismo como teoría del derecho se debe analizar su poder explicativo respecto del fenómeno jurídico. La pretensión de esta corriente consiste en mostrar la incorrecta afirmación
de que el derecho proviene de las creaciones legislativas desarrolladas a partir de lo que suele denominar Estado o nación. Como ya se indicó, esta propuesta no daba cuenta, según los pluralistas, de la existencia de lo que es el derecho, pues existen sociedades que han desarrollado sistemas sancionatorios diferentes a los occidentales. En otras palabras, no es difícil observar que el derecho en nuestros días es de carácter pluralista. Sin embargo, y como se ha mostrado en la sección primera de este trabajo, existen numerosos conceptos de derecho para los defensores de esta concepción. Esta imposibilidad de definición ha redundado en una necesidad de redefinir el pluralismo como teoría del derecho. El primero, entiendo, no es propio del pluralismo jurídico y proviene de la imposibilidad de lograr un acuerdo sobre la definición del derecho. No todo el derecho es estatal. Si aceptamos proposición, entonces los límites de lo jurídico empiezan a resquebrajarse, hasta llegar al punto en que cualquier sistema normativo podrá ser denominado derecho. Esta idea de derecho vivo en la sociedad acarrea problemas ontológicos sobre el derecho. Centrarse en la primera categoría implica recurrir en el problema antes descrito, referido a la imposibilidad de determinar patrones sociales de conducta, serían efectivamente derecho. Así resulta difícil poder establecer relaciones entre derecho y sociedad si no tenemos una definición más o menos acertada de lo que significa el primero de estos términos. A continuación, le doy pase a mi compañera Marianela para que prosiga con el presente trabajo. Bien, continuaremos hablando respecto a las perspectivas del pluralismo jurídico y el pluralismo jurídico en la práctica. Una de las perspectivas del pluralismo jurídico vendría a ser el derecho posmoderno. Este nos indica que es plural y que no existe un principio unificador. El pluralismo jurídico puede dirigir la atención de la existencia de sistemas de normas no occidentales, con algunas excepciones, claro, de las sociedades occidentales. En esta versión clásica se desprenden en dos. Aceptar una posición netamente descriptiva significa afirmar que el derecho no es solamente el derecho estatal y mostrar las interrelaciones entre los diferentes sistemas. Por otro lado, algún criterio de normatividad que permita explicar las condiciones descriptivas de diferentes órdenes jurídicos y ellos deben ser interpretados. El pluralismo jurídico cobró relevancia en el intento de explicar la existencia de sus sistemas que surgieron luego de los procesos de colonización. El pluralismo tiene como papel importante en una reformulación de las teorías de las fuentes de derecho de manera que resalte más funciones explicativas y orientativas en una realidad. Ahora hablemos del pluralismo jurídico en la práctica. Pondremos un ejemplo. El ejemplo sería un integrante de la comunidad Misión Wichi resulta ser acusado de violación a la hija de su concubina de 9 años, en el cual el Tribunal de Apelaciones no había hecho mérito suficiente a la identidad cultural del imputado en relación a la acción tipificante del delito. Pues bien, estos jueces se pusieron a deliberar, en el cual expresaron diversos artículos en el que uno de ellos manifiesta reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantizar el respeto de su identidad y del derecho de una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión de la propiedad comunitaria de las tierras tradicionalmente que ocupan, y regular la entrega de otras aptas suficiente para el desarrollo humano. Por su parte, la doctora Garros Martínez concluye que en su punto de vista no puede pretender el éxito de la inaplicabilidad de la ley penal nacional respecto al ejercicio discriminatorio de los derechos derivados en su condición de indígena y de su identidad cultural. En este caso, existe la clara existencia de dos normas de derecho estatal criminalizada la acción realizada por el acusado, mientras que la misma conducta es aceptada como natural en la tradición indígena en la cual él proviene. El fallo puede calificarse como una terminología Griffiths, un caso de pluralismo jurídico débil. Bien, hemos llegado a la parte final de la exposición. Muchas gracias por su atención.